Bueno, pues vamos a empezar la sesión de la tarde. Por recapitular un poco, estamos con el tema de recolección de eventos. Hemos visto dos partes esta mañana. La primera nos hemos centrado en la gestión de eventos, el log management, el por qué recogemos eventos, qué son los eventos, cómo los recogemos, para qué los queremos, qué nos obliga a recoger desde el punto de vista legal y regulatorio, los tipos, mecanismos de recogida y las problemáticas que plantea. Luego hemos visto un segundo módulo que nos hemos centrado en las herramientas SIEM, Security, Identity and Event Management, para no quedarnos en lo que es simplemente recoger los logs, guardarlos con propósitos de auditoría. Añadimos una capa que los maneja en tiempo real, ¿vale? Teniendo que hacer labores de normalización, filtrado, agregado, correlado, enriquecimiento, permite proporcionar información en tiempo real y que nos permita actuar antes de que pasen las cosas o mientras pasan o de modo inmediato. Y en lo que nos vamos a centrar esta tarde, que empezaremos ahora, yo calculo que hora y media más o menos, será en los proyectos de implantación. Es decir, me planteo desplegar una solución SIEM, es decir, no hablamos de desplegar un modulito, integrar una fuente, eso sería parte de la evolución del proyecto, sino en un proyecto completo, pues eso tiene una serie de retos. Repasaremos brevemente cómo encaja todo el tema de los SIEM en un esquema global de seguridad en la organización, tanto a nivel de seguridad operativa como gobierno de la seguridad. ¿Qué arquitecturas de despliegue? Ya hemos comentado, mientras hemos hablado de la herramienta, pues sobre centralizado, distribuido, lo veremos en un poquito más de detalle, tampoco iremos al fondo. ¿Cómo abordar? ¿Qué tener en cuenta desde el primer momento para elegir la herramienta, para abordar el proyecto, los costes que implica, los costes que no implica? ¿Cómo no abordarlo? Digamos que serían algunos avisos a navegantes de temas a no hacer. Y por último, comentar un poco y después qué, ¿vale? Hemos desplegado la solución, qué pasa luego, que también lo hemos comentado, lo vamos a comentar. Y por último, bueno, hay un poquito de referencias y bibliografía, algunas las hemos visto a lo largo del documento, las he agrupado a nivel de enlaces y alguna referencia documental de libros, etc. Y con eso por mi parte habría terminado el panorama. Como os han comentado Arturo e Iván, luego vienen sus módulos. En el caso de Arturo se centrará más en el tema de correlación y en experiencias prácticas con un SIEM, en este caso el de Alienbol, a partir del módulo SIEM, y en el caso de Iván será más un tema de seguimiento de IPs y temas ya de tráfico de redes, Wireshark, etc. Con lo cual en conjunto espero que os sea útil. No hemos entrado en ver cómo se configuran diferentes tipos de fuentes, no tiene sentido. Primero son numerosísimas y luego está perfectamente documentado. Yo creo que no aporta que nos hubiéramos entretenido aquí en eso, con lo cual ha sido más una visión a un nivel un poquito superior, lo que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Entonces, ¿cómo encaja esto en la seguridad operativa, en la seguridad operacional y en el gobierno? Este es un modelo de mi empresa, pero vamos, que si lo miráis o lo comparáis con otros, todos al final van de lo mismo. Al final tú tienes acciones de prevención, de detección, de respuesta y recuperación y de gobierno. En cada una lo puedes estructurar como tú consideres oportuno, es decir, bueno, pues en prevención, ¿qué hago? Gestiono el riesgo, las vulnerabilidades, las políticas, en detección tengo análisis de amenazas, análisis de intrusiones y en respuesta y recuperación estoy monitorizando, hago gestión de eventos, respondo a incidentes, tengo continuidad y recuperación de desastres, ¿vale? De lo que hemos estado hablando hoy, gestión de logs y SIEMs en general, ¿dónde encaja? Pues hombre, claramente, yo creo que es evidente, además aparece en el nombre aquí. Es una herramienta crítica para todas las actividades de monitorización, gestión de eventos, análisis forense. Eso por el propio nombre. Pero también, a su vez, tiene un papel crítico en la gestión de incidentes. Va a ser una de las fuentes principales. Por un lado, para enterarte que tienes un incidente y por otro, para tener información sobre cómo actuar. Con lo cual, en cualquier modelo de seguridad que implantes, lo has de tener integrado con tu gestión de incidentes, ¿vale? Si no, queda como un elemento aislado, flotando en el ambiente, que no aporta valor. Y desde un punto de vista más amplio, pues evidentemente también con el tema de detección, prevención de intrusiones. De hecho, si ahí tienes un tema de IPS, firewalling y tal, es una fuente principal. Con lo cual, dentro de este modelo, es un tema nucleico. A su vez, como consola de consolas, que te permite integrar informaciones, pues es una herramienta clave de la gente que esté en seguridad de operaciones. No va a ser una herramienta para hacer escaneos de vulnerabilidades, pero sí que puedes sacar de información. No vas a utilizarla para hacer un análisis de riesgo de nuevos proyectos, pero en función de lo que salga de ese análisis y ese nuevo proyecto, producto, aplicación, lo vas a tener que tener en cuenta. Con lo cual, en seguridad operativa, desde luego, es una herramienta muy importante. La puedes tener como herramienta comprada monolítica o por un montaje que te hagas tú con una gestión de logs más cosas alrededor. Pero de una manera o de otra lo vas a tener.
Si nos vamos a una capa, digamos, superior, bueno, se puede llamar Security Governance, gobierno de la seguridad, ahí hay temas de negocio, mi estrategia, mi planificación, cómo adecuo mis diferentes nuevos servicios, aplicaciones a mi seguridad, continuidad de negocio desde el punto de vista de negocio, no ya de disaster recovery a nivel de infraestructura, sobre el tema de control de la seguridad, proyectos de seguridad, consultoría, normativas, cómo lo verifico, auditorías, cumplimiento y cómo lo gestiono. Claramente, de lo que hemos estado hablando hoy, tiene un papel muy importante en auditoría y cumplimiento. Por un lado, en muchos casos puede ser un requerimiento que tenga ese tipo de soluciones, que haga ese tipo de gestión, con lo cual si no lo hago, no voy a cumplir y el auditor no se lo va a tomar a bien, y a su vez ayuda a la labor del responsable de cumplimiento y a la labor del auditor, con lo cual, por un lado es obligatorio, por otro lado, ayuda a realizar la labor, con lo cual, si bien su foco viene a la seguridad operativa, tiene un papel aquí. En una organización, ¿quién lanzará el meterse en este tipo de aventuras? Normalmente vendrá por seguridad más operativa, pero si involucras a otras áreas, mucho mejor. Primero, porque lo que hagas les valdrá, eso siempre ayuda, lo llevarán mejor y es posible que te ayude a conseguir presupuesto para estas historias. Y como hemos hablado, en muchos casos no va a ser algo nuevo a estas alturas de la película, sino va a ser una migración. El incorporar lo que necesita todo el mundo puede ralentizar un poco el inicio, pero engrasa notablemente la ejecución posterior. Lo hemos dicho muchas veces, el SIEM es un nodo de integración, ¿vale? Te sirve para integrar determinadas cosas, tanto a nivel de herramientas de seguridad, que de otra manera tendrías que interactuar con ellas de diferentes modos. Se integra la gestión de identidades. Hemos hablado de módulos de User Behavior Analytics, todo el tema de gestión de usuarios es muy importante. Si no lo tienes bien, si todos los usuarios acceden con usuarios no controlados, te va a valer de poco, y otras fuentes de eventos. Pero a su vez el SIEM proporciona, alimenta otro tipo de herramientas. Puedo automatizar algún tipo de respuestas. En algunos casos, en casos muy claros, el SIEM puede lanzar un ticket de actuación de algún tipo. Interactuar con el centro de atención de usuarios, con el sistema de ticketing, con un software que puedas tener de gestión de cumplimiento, que los hay, que se integran con SIEM, con bases de datos de configuración. Al final, el SIEM es más un colector en ese sentido, pero también puede tener actuaciones. Y puede haber, lo dicho, si tú tienes una regulación muy clara que ante algo hay que hacer algo muy concreto, que ya lo tienes claro, pues lanzar el ticket para que se haga. Indicará que viene de esa máquina, pero le llegará a alguien. El ticket puede ser verifica no sé qué, porque hemos detectado tal, que lo haga de forma automática. El automatizar es un tema delicado, por aquello de que puede generar eventos indebidos, no filtrados, pero bueno, probándolo y depurándolo es un tema interesante. La madurez, esto pues nadie nace enseñado, ni con un SIEM montado y operativo y tal, sino que normalmente pues se parte de una necesidad de gestionar los eventos. Al final, tener los eventos en cada máquina, en cada dispositivo, rápidamente, no es manejable, entonces tienes dos alternativas. O dices, no los necesito, no los gestiono ni nada, los borro, lo cual bueno, no parece la mejor opción. O ya me planteo temas de centralización. Pues muchas organizaciones hace años tenían servidores donde enviaban los logs y los guardaban en un servidor aparte, de forma que en las máquinas de origen solo los guardaba un tiempo corto y en otra máquina con más capacidad se guardaba más tiempo. Si había que hacer algo, estaba ahí agrupado. Bueno, es un primer paso. Pero vamos, centraliza y conserva igual hasta te vale para el cumplimiento, pero poquito justo. Si sigues, pues ya verás, a ver, y esa información que tengo ahí guardada porque me obligan, bueno, la analizo, la utilizo, hago forense, incluso desarrollo algún informe que la explote y me genere algún tipo de historias, bueno, pues bien. Eso puede ser un tema interesante. Ahí, pues en su día la gente se lo hacía a mano y tenía sus imaginaciones y sus buenas intuiciones. Ahora, pues las herramientas suelen tener ya cosas predefinidas. Hay mucho material. Pero ya trato, oye, de saber cosas, lo desconocido, comportamiento, aprendizaje, y hago un análisis con más enjundia. O paso ya a la monitorización en tiempo real, lo que hemos hablado de SIEMs, etc. Esto es un cambio, ya estoy en algo que está viendo lo que me está entrando en tiempo real, lo cual es intensivo, no es fácil, y tengo procesos de identificación, análisis y respuesta. Tener un SIEM que vea la información en tiempo real y genere alertas, si no montamos algo detrás que actúe, lo he dicho N veces y aún lo repetiré alguna más, poco, sirve de poco. Y por último, que lo tengas integrado en tu SOC, en tu centro de operaciones de seguridad, lo tengas integrado en toda la mecánica del SOC. Entonces, bueno, organizaciones grandes, pues andarán ya todas por aquí como poco.
y tirando para allá. Organizaciones pequeñas, pues puede estar en cualquier punto. Y también es cierto que nuevas organizaciones pequeñas, pues muchas de ellas lo que se plantean es tenerlo todo en la nube y no tener en casa nada, y con un poco de suerte el proveedor de la nube les dé algo o no. Al final, si no lo miran, les va a dar más bien poco. O sea, si tú un contrato de adhesión, léetelo, porque te van a dar lo que te digan que te van a dar. Te puede valer o puede que no te valga, pero te van a garantizar, pues yo qué sé, esto está caído X horas, te devolvemos el dinero de esas horas. Igual para tu negocio estás perdiendo mucho dinero. El que te devuelvan el dinero que ha costado 6 horas de servicio no te compensa. Te tienes que plantear si necesitas otro tipo de plan de continuidad. O bien tienes que ver, ¿están guardando logs que necesito legalmente o no los están guardando? O el pedir que los guarden, ¿me sube el precio o no me sube el precio? Hay preguntas que te tienes que plantear. El tener un outsourcer, ya sea en la nube o no en la nube, no te exime de responsabilidad. Se la puedes contratar, transferir, pero tienes que estar tú encima de ello, no es, y él se preocupará. Sí que es cierto que la nueva regulación europea de protección de ya la ley española hablaba del responsable del fichero, el encargado del tratamiento. La regulación europea pone un peso adicional en el encargado del tratamiento, el data processor. Tiene ya más responsabilidades de las que tenía en el modelo español, pero aún así el data control, el responsable del fichero, sigue siendo el máximo responsable de lo que se haga con los datos. Punto de vista protección de datos, pero en cualquier otro ámbito que podamos tener responsabilidad legal aplica, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. De esta madurez, pues bueno, tendría que reflexionar dónde estoy yo, qué tengo montado, porque voy a tener cosas seguro. Una organización que lleve unos años funcionando va a tener cosas, hay que saberlo. A veces hay departamentos que no saben lo que hace el vecino, puede haber sorpresas. Si te quedas por aquí, la verdad es que es muy poco pobre. Si te vas a quedar ahí porque lo has decidido, busca una solución barata y, oye, gástate lo menos posible. Cumplimiento a secas, es decir, para tener un tic del auditor, bueno, puede ser necesario, pero también es una forma de gastarse el dinero poco interesante, en mi opinión. A partir de ahí es cuando le puedes empezar a sacar valor. Es un camino, exige esfuerzo. Si no te vas a esforzar lo suficiente, no lo emprendas, porque te vas a gastar el dinero con poco retorno. Hay que ir con todo en paralelo. La tecnología, los procesos y las personas tienen que ir en paralelo para sacar partido. Si avanzas mucho en tecnología y el otro no lo mueves, no va a valer para nada. Si te irías a contratar gente, hombre, siempre valdrá de algo, pero si no tienen herramientas, poco van a hacer. Hay que ir avanzando y generando resultados, ¿vale? Todo esto, que está muy bien, partimos de una poca madurez, bueno, ¿cómo lo despliego a nivel técnico? Hemos hablado antes de las herramientas, pues bueno, en un entorno no muy grande, no muy complejo, una solución centralizada puede valer. Si tengo 2 centros de proceso de datos no demenciales, pues oye, en cada uno pongo el tema de gestión de eventos, de recolección, y en uno de los 2 tengo un módulo de análisis, lo tengo centralizado, todo va allí. Lo dirijo todo porque lo envío vía syslog, porque lo envía la gente, lo que sea, a un nodo central. Es la arquitectura más sencilla y en algunos casos puede ser perfectamente válida, pero no escala muy bien. O sea, llega un momento que eso no da de sí, y en una organización compleja es que no funciona. Con lo cual te tienes que ir a otro tipo de arquitecturas, ¿vale? ¿Qué influye en las arquitecturas? Bueno, el volumen, la distribución geográfica, la distribución organizativa, puede que haya cosas que no puedes mover de un lado a otro, incluso por temas legales entre países, puede que puedas mover la información filtrada y agregada a las alertas, pero no todos los datos, porque dentro de los logs puede haber información que legalmente no puedas mover. Un log, según qué tipo de log estés manejando, puede tener datos personales. Igual enviar ese log en bruto fuera de la Unión Europea te puede plantear un problema o requiere autorizaciones, con lo cual, bueno, pero igual enviar alertas de está habiendo una violación no hay ningún problema, tienes que verlo. En todo caso lo tienes que gestionar. Con lo cual, eso hay que mirarlo y hay que verlo. Lo normal es que lo que es guardar en bruto, guardar todo el volumen, lo trates de hacer cerca de la fuente donde se origina. O sea, no tiene sentido que si estás generando decenas de teras, te líes a enviarlos por todo el mundo a un sitio central. Bueno, pues puede ser dudoso. Bien es cierto que ya se ofrecen servicios de log management en la nube, que te dan un servicio que tú envías los logs a la nube. Pero bueno, habrá que ver el volumen, el ancho de banda que consume de comunicaciones, etc. Para una organización pequeña igual le vale perfectamente, lo envía para allá, no se preocupa de almacenamiento ni nada. Para una más grande puede ser más problemático. Entonces, es más frecuente que esa información en bruto, voluminosa, se quede cerca y lo que se envíe incluso a un nodo central a nivel mundial, o más de uno, para cubrir las 24 horas del día, es la parte de monitorización, la parte de tiempo real, la parte ya filtrada y depurada. En organizaciones muy grandes es frecuente tener
porque dan servicios de este tipo o porque son muy grandes, tener 3 SOCs en el mundo en zonas horarias diferentes para cubrir, que tengan horario diurno las 24 horas del día. Entonces, desde cada uno de los SOCs se puede acceder a toda la información de monitorización de toda la compañía. Aparte de redundancia entre ellos, permite pues, que la gente trabaje más de día que de noche, en fin. Hay que tener una arquitectura que te lo soporte. La plana es la que hemos visto. Todo va al SIEM central, se procesa, es simple, se gestiona fácil, pero escala mal. Triste es decirlo, y en grandes organizaciones no va a servir, porque van a tener una dispersión geográfica notable. ¿Qué es más típico? Ya cuando te metes en temas grandes, un tema jerárquico distribuido. En cada centro tienes pues, la gestión de logs, la agregación, y tienes uno o más de uno, porque estén en balanceo de carga, alta disponibilidad, el nodo de monitorización, filtrado y alertas. Bueno, esto escala bastante bien, te permite tener todo, pero eso sí, te obliga a tener una arquitectura donde todo esto esté sincronizado, funcione perfectamente, en fin, que tienes que tener una gestión global del asunto. No puede ir cada uno montándolo a su bola, ¿vale? Reduce el tráfico de datos, lo que es voluminoso se queda aquí, y aquí va una parte bastante más reducida. Y luego hay modelos que si en anillo, que si en malla, ya, bueno, la gente cuando ya tiene muchas cosas, pues a veces llega a otro tipo de interacciones, de que en lugar de cada uno de estos a un SIEM central, hay más de uno, que a su vez hay más niveles jerárquicos, la cosa se puede complicar. Yo ahora os voy a poner un par de dibujos que vienen de documentación de ARSAI, vamos, de ejemplos de arquitectura, tampoco de Square Mississippi, pero para que veáis ejemplos, llamémosle prácticos. ¿Vale? Esto es con documentación, pero vamos, no entra en muchos detalles. N capas. Fuentes de eventos, el colector de logs, que va al logger, que es el módulo que recoge los logs en bruto y los archiva para tema forense y tal, que aquí el módulo SM, que es el módulo de monitorización de tiempo real, de correlación de inteligencia, y esto alimenta consolas y alimenta otras herramientas, por ejemplo, se relaciona con el User Behavior Analytics, con el para DNS, la consola de gestión, esto es un thread de inteligencia de amenazas que te proporciona, en fin, bueno. Sería lo que hemos visto del nodo central, que tiene varias capas. Muchos fabricantes tienen este modelo en que esto lo tienen en 2 módulos separados. Hay quien compra solo esto, y hay quien compra solo esto porque esto ya lo tiene solucionado, pero quiere esto, y hay quien compra todo. O sea, con ARSAI o con otros fabricantes, ¿vale? No es ejemplo en particular de una herramienta, es muy parecido en otras. Aquí tenemos un modelo ya más sofisticado, una organización grande, con presencia multi-country, multipaís. Aquí, aparte que veáis más de un país, cada uno con su estructura, con su módulo de monitorización en cada país, y con un módulo, llamémosle global, para un SOC global, aquí además se está considerando el tema de redundancias y balanceo por software. Cada cosa está redundada, de forma que si cada uno funcione el otro, balanceo de carga, etcétera, etcétera. En la medida que tu SIEM sea más importante, el tema de la alta disponibilidad, del balanceo, de la redundancia, del tiempo en disponibilidad, es más importante. Si tú estás obligado legalmente sí o sí a guardar los logs, se te cae esto y no los guardas, tienes un problema. Con lo cual, igual que en otros elementos, si es crítico, lo tienes que tener en cuenta. Y cuando diseñes la arquitectura, eso es un tema que te has de plantear. ¿Hasta qué punto es crítico esto? ¿Qué tiempo máximo de indisponibilidad tiene? El RTO, RPO, en fin, en un plan de continuidad de negocio, pues lo que aplica, pues aquí lo mismo. Y lo tendrás que tener en cuenta en la arquitectura. Bueno, pues es ya una cosa un poquito más liosa, pero vamos, que se entiende perfectamente. Y este es otro ejemplo, aquí desde el punto de vista, es una organización que provee servicios de seguridad gestionada, en este caso con ARSAI, pero podría ser otro producto. Aquí hay varias casuísticas. En el cliente de la derecha, por su tamaño y tal, dice, no, yo quiero una infraestructura dedicada para mí, aunque tú la monitorices, quiero que sea mía y no compartida con otros clientes. Pues bueno, tienes un poco lo que hemos visto antes, con su propio SIEM, que a su vez da información al SIEM global del proveedor de servicios, pero todos los logs no salen de ese cliente, aunque el que esté monitorizando sea el proveedor. Y puede haber otros clientes que no tengan ese requerimiento tan estricto, que están dispuestos a compartir a cambio de un mejor precio, y tienes un entorno en el que hay compartición. Son más pequeños, tienen el colector, los conectores, pero el logger, donde se archivan los datos, está compartido entre varios clientes, con el módulo de monitorización, que además va al módulo global. Bueno, en función de tus características, tu tamaño y tus requisitos de seguridad, pues irás a uno a otro,
en el caso de que te plantees ir a un proveedor de servicios de seguridad global. Y de esto, pues hay, vamos. Las empresas que dan outsourcing normalmente tienen su herramienta de referencia y tratan de en sus clientes poner la herramienta que ellos conocen y controlan. La variedad de herramientas son costes, es tener gente formada en más herramientas. Si lo tienen más homogéneo, les permite tener centralizadamente un mayor control. Si tú como cliente nuevo eres muy grande, pues van a hacer lo que tú quieras, porque al final es un tema coste-beneficio, pero para clientes pequeños es posible que si no estén por la labor, digan, no, yo te monto lo mío y así te monitorizo. Eso que tienes tú que yo no conozco, no voy a gastarme el dinero en mi SOC central en montar aquí otro chiringuito por 4 duros, por poco dinero, ¿vale? Hablábamos antes, o había una pregunta cuando empezábamos, del tema de tamaños y tal. Esto es una estructura, bueno, la estuve viendo el año pasado y es así. Seguramente cuando la veamos el año que viene las cifras hayan variado, ¿vale? ¿Qué se considera pequeño, entre comillas? Pues bueno, alguien que tenga unas 300 fuentes, unos 1500 eventos por segundo, requiera 1 terabyte para manejar la información, eso sería un despliegue pequeño. Todo lo que esté por debajo de eso, pequeño. ¿Qué sería un tema mediano? Pues ya te vas 900 fuentes, 15.000 eventos por segundo, unos 10 teras, mediano. Es posible que dentro de un año o dos, donde pone 10 teras ponga 20 y esto haya subido, porque esto hace unos años eso era grande, o sea, como va subiendo el volumen, pues las categorías varían. ¿Qué sería grande? Pues 2.000 fuentes, 25.000 eventos por segundo, 50 teras, y de ahí para arriba, que hay despliegues muchísimo más grandes, ¿vale? Entonces, un poco idea de volumen. Este es un tema importante, dependiendo de las herramientas, hay herramientas que licencian por nodos, es decir, tú tienes un nodo, digamos, de forense, de global de logs, pues eso, X dinero. Hay otras que va por eventos por segundo, en función del volumen de eventos por segundo cambia la tarifa. Entonces, bueno, son temas que se ha de tener en cuenta a la hora de evaluar las herramientas y en qué te metes. Y evidentemente ahora 50 teras no es tan caro, hace unos años pues era un tema muy significativo. Bueno, teniendo una idea de despliegue, ¿cómo abordaría esto? Bueno, lo primero es saber por qué lo abordo. O sea, si no sabes para qué lo quieres, difícilmente lo que obtengas sea lo que quieres. ¿Me viene de un tema legal o regulatorio? Bueno, habría que saber qué requisito es ese, qué exige, qué no exige y qué supone. ¿Es un tema de automatización del cumplimiento? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué me estoy gastando en cumplimiento? ¿Hasta qué punto esto me ahorra algo, no me ahorra? ¿Qué tipo de beneficio? ¿Es un tema de eficiencia de seguridad operacional? Lo mismo. ¿Es para mejorar la seguridad? Lo mismo. Al final suele ser un tema que incluye varias cosas. Si tú estás empujando esto, por ejemplo, desde mejorar la seguridad operacional, deberías explorar en tu organización el tema del cumplimiento, el tema regulatorio, si aplica el tema del fraude para conseguir aliados, y no sabría decir si paganos o gente que ayude a que te aprueben el presupuesto, porque esto cuesta dinero. Y viceversa, desde luego, si vienes por el tema del cumplimiento, pues lo mismo. Si es muy obligado, pues la dirección te acabará apoyando porque no les quedará más remedio, pero bueno. Mejor que tengas una visión global, porque además, en función de la justificación de negocio, para qué lo quiero, los requisitos varían. Normalmente se incrementan o se modifican, con lo cual mejor saberlo pronto que no descubrir ya con la herramienta comprada y a media instalación que no cubre alguna de tus necesidades. Identificas necesidades, analizas qué debe aportar la herramienta. Como hemos dicho N veces, el SIEM no es un analista de seguridad automático. Igual en un futuro habrá una inteligencia artificial que lo haga, a fecha de hoy no. Con lo cual hay que tener en cuenta el tema de cómo encaja la organización y la gente. Hay que considerar el alcance inicial. Inicialmente habré pensado para qué lo quiero, qué voy a hacer, pero tienes que pensar con una cierta ventana temporal. Esto no es una herramienta que cambies de un año a otro así. Si fuera a instalar simplemente el nodo central, pues vale, pero todo el tema de integración de fuentes es un trabajo notable y hacerlo y deshacerlo cuesta. Con lo cual has de tener una visión un poquito a más largo plazo, de dónde te embarcas. Igual en este momento te cuesta un poquito más, pero lo vas a recuperar. Y lo dicho, vale, si voy a montar esto, ¿tengo gente para operarlo? ¿La voy a subcontratar? ¿La voy a tener interna? ¿No la voy a tener interna? Para el proyecto tiene sentido que contrates servicios, porque bueno, habrá un esfuerzo extra adicional que no tiene sentido que lo hagas tú, pero luego en la operación que va a quedar de modo continuo, pues lo tienes que tener evaluado, ¿vale? Porque eso va a hacer que tengas que tener en cuenta la formación.
y que en los costes de implantación habrá unos costes de formación. Dependiendo de cuánta gente formes, esos costes varían. La formación a fondo en una herramienta de estas no es un tema de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, es bastante trabajoso, dependiendo también qué tipo de perfil quieras sacar, pero requiere bastantes horas, no es trivial. Y evidentemente siempre tienes que tener en tu ecuación servicios gestionados. Igual no tiene sentido que te lo montes y te lo operes tú mismo. Hemos visto arquitecturas con operación gestionada. Evidentemente, si tienes un outsourcing de tus sistemas de información, directamente será este tema, será hablar con el outsourcer o con quien sea para que lo haga él. Pero aunque lo tengas internamente, puede que esa parte te interese tenerla externalizada. No todo es un blanco o negro. Herramientas. Esto no es, me voy al cuadrante mágico de Gartner que hemos visto y digo, la que esté más arriba a la derecha, que esta es la mejor, esta es la mía. ¡Pum! Ahora mismo que sería IBM QRadar o Splunk, quiero recordar que están por ahí. Hay que trabajárselo más, ¿vale? Hay que ver los requisitos, hay que ver las referencias, hay que ver las capacidades locales con esa herramienta y el precio. Tanto el precio inicial como el cómo escala el precio. O sea, y tanto ese precio como el precio de los servicios. Hay herramientas que hay menos gente que sabe de ellas, con lo cual normalmente el que da el servicio cobra más porque tiene menos competencia. Hay que ver el paquete completo. Tendrás que ver ofertas de los preseleccionados, interactuar, estarán encantados de venir a venderte el producto, incluso en muchos casos hacer pruebas de concepto para que lo veas, lo suyo es que lo hagas ya con una lista corta. Hay que probar, y probar es probar a fondo, y no que te lo haga y decir, hazme esto, no, a ver, enséñame cómo lo haces, porque igual el que lo hace muy rápido es el que han traído, que es el gurú, que es capaz de picar el código solo con una mano, y a ti dices, esto ni de casualidad lo voy a hacer. Ahora, si te enseñan, no, esto te vas aquí una interfaz gráfica, haces ta, 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 y ya está hecho. Y dices, hombre, pues parece que sí, que es fácil. No te plantees un despliegue todo, minuto 1, sino despliega un trozo, lo que es más crítico, hasta el final, hasta que le estés sacando partido. Y luego vete ampliándolo. Y lo dicho, el SIEM, si es útil, nunca está terminado. Un SIEM que está estático mucho tiempo es que no está funcionando. Lo que hemos hablado de cuando tienes incidentes, lo realimento, lo analizo, lo filtro. Eso es muy importante, reevaluar si lo puedo extender a otras áreas, si me puedo penetrar los departamentos. Si no tiene movimiento, es que va camino de la desaparición, ya sea porque se abandone el SIEM o porque se cambie de herramienta. Y eso es algo, no diré que sea mayoritario, que no lo es, pero pasa. SIEMs que al cabo de un tiempo están más muertos que vivos. Yo ahora a continuación hay en slides donde incluyo listas de requisitos que se pueden considerar. No os lo toméis como una lista exhaustiva, es bastante amplia. En cada caso puede haber requisitos que apliquen, otros que no apliquen, y seguro que me dejo algunos particulares que son muy específicos de la organización. Pero al final tendrás que ver requisitos de arquitectura y escalabilidad, de recolección de eventos. Es decir, yo quiero recoger estos eventos. Este producto de fábrica, la mitad ya vienen, este otro viene el 90%. Eso parece interesante, pero para el 10% que falta, con este producto te vuelves loco. El otro es muy fácil, tienes que balancear muchas cosas. El cómo los gestiona los eventos y los almacena, cómo te permite hacer el análisis, mecanismos de análisis, flujos de trabajo. Como hemos hablado, muchas de estas herramientas incorporan herramientas de flujo de trabajo, de gestión de casos, de gestión de incidentes. Eso, para el que lo tenga muy bien montado con otras herramientas, le aporta poco, porque no va a cambiar de herramienta de toda la organización por usar la del SIEM. Para alguien que no lo tenga, puede ser un valor añadido muy importante. El tema de informes, el tema de visualización. Cada vez más estas herramientas, la verdad es que su look and feel, o sea, cómo muestra la información, es más interesante. Más allá de la estética, el tema es que aporte información relevante. Habréis visto en la tele o por ahí cuando hablan de seguridad que de repente suele salir siempre una especie de mapa del mundo con ataques, con flechitas que van de un lado a otro, que son muy monas, pero que aportan poco, porque en muchos casos la IP está falseada para que aparezca de otro país que no es el que es, y sí, pero gráficamente es muy vistoso. La verdad es que cuando viene el de la tele, tú se lo pones y dices, ¡guau! Esto es como, vamos, la NASA o aquí la ciberseguridad avanzada. No, se trata de ver que esa visualización te aporte. No nos quedemos con la estética, porque eso es muy fácil de manipular. Casos de uso avanzados, aparte de los casos estándar, que como vimos en el otro informe, los casos muy básicos todos lo tienen, con lo cual pues es más un tema de precio, pero a estas alturas de la vida lo normal es que quieras casos de uso un poco más sofisticados, los tienes que ver, y luego dependiendo de lo que quieras hacer,
Si, por ejemplo, para ti te interesa mucho que se integre con tu herramienta de ticketing, pues conviene que valores si esa herramienta se integra out of the box con tu herramienta de ticketing o lo fácil o difícil que es hacerlo, porque va a ser un valor. No digo que la decisión se base solo en eso, pero habría que considerarlo en la ecuación. Al final es una lista muy larga que tendrás que ver con los fabricantes, validar, porque bueno, casi todo el mundo, salvo que sea muy bien, te va a decir que cumple, y trabajártelo, ¿vale? Entonces, lo dicho, ahora entro un poquito de detalle en cada uno, pero simplemente para que os suene, o si algún día tenéis que colaborar en hacer una lista de este tipo, os puede servir como primer punto de partida, tampoco digo que esté mal, pero no es la panacea. Escalabilidad. ¿Qué quiere decir escalabilidad? Escalabilidad, cuánto puede crecer volumen de datos, número de fuentes y distribución sin comprar un nuevo módulo, ¿vale? Comprando módulos, casi todas las herramientas escalan bastante bien, pero si dentro del mismo hardware lo haces, es mucho más barato que si tienes que poner nuevos módulos. Escalabilidad de la propia herramienta, hasta qué punto permite añadir módulos, ya sea lo que hemos visto en paralelo o de modo jerárquico. Algunas tienen limitaciones, otras no. También es un tema a valorar en función del tamaño de tu organización. Rendimiento. Cada nodo, cuántos eventos por segundo es capaz de procesar de modo conveniente. El ancho de banda. Dependiendo de tus problemas de red o tu estructura, te puede interesar la capacidad que tenga el producto de gestionar el ancho de banda consumido. En el sentido de qué es lo que envía de un nodo a otro, ese tipo de cosas a nivel de filtrado, compresión, retardos, proceso batch. Puede que por necesidad en algún sitio te interese que incorpore proceso batch de envío de logs. Si no lo tiene, pues sería un tema igual descalificante, lo tienes que valorar. Todo esto, para llegar a ver los requerimientos, exige un trabajo inicial de análisis bastante detallado. Por eso digo que es un proyecto en sí mismo. Esto no es, Manuel, queremos poner un SIEM, vete mirando, en un mes hay que seleccionar la herramienta. En un mes yo creo que no lo haces bien, desde luego. Garantía de entrega de eventos, dependiendo cómo envíes los eventos o los mecanismos que permita, pues puede utilizar protocolos que no garantizan que lleguen todos los eventos. Que en algún caso te puede interesar ese modelo porque es más ligero, menos problemático, pero puedes tener situaciones donde no te puedas permitir perder eventos. Tienes que ver qué mecanismos te permite. Gestión y administración, cómo gestionas, cómo administras todo esto, el tema de los usuarios, el administrador, etcétera, etcétera. Y el almacenamiento. ¿Qué tipos de almacenamiento soporta? Ya sea en la propia herramienta, en despliegues de un tamaño no excesivamente grande, normalmente ahora ya te venden appliance, que está todo preconfigurado, e incluso incorporan una serie de discos duros y una parte del almacenamiento. En una organización de tamaño medio, puede que eso sea suficiente. Y el problema de almacenamiento ya te venga solucionado en la caja. En despliegues muy grandes no te va a valer. Con lo cual tienes que ver esto, dónde lo puedo usar. ¿Lo puedo hacer con lo que yo ya tengo? ¿Tengo que poner algo nuevo? No. Todo eso cuesta dinero, cuesta esfuerzo. ¿Vale? Estos dos puntos que marca ahí en verde que se medio ve, el tema de la escalabilidad es importante porque normalmente la estimación que hagáis se suele quedar corta. Con lo cual, si no es escalable sin un coste excesivo, pues es un problema. ¿Vale? Lo que hemos hablado varias veces, dispositivos soportados. Tengo que ver qué es lo que quiero integrar y qué es lo que soporta la herramienta y cuán fácil es hacerlo a medida, ¿vale? El desarrollo de integraciones. Si hablamos de agentes y ese tipo de elementos, cómo son, lo pesados que son, lo intrusivos que requieren, etc. El tema de la distribución, ¿vale? Que poder incluso en algún caso, aparte de tener ese nodo de logger, poder tener elementos intermedios que descarguen y que lo distribuyan. Pues hay herramientas que lo permiten, herramientas que no lo permiten tanto. Pues bueno, todo eso tienes que tener un poco una idea clara de lo que vas a hacer, convertir los requerimientos y evaluarlo. Lo del nodo central, eso lo hemos visto varias veces, el tema del filtrado, qué capacidades tiene, con qué inteligencia, qué aporta, transporte seguro, seguro en cuanto a la integridad, el cifrado, que no se pierdan, ¿vale? En muchos casos la información que puede ir ahí, en el propio log o en la propia información, es sensible, con lo cual debería aportar mecanismos de cifrado. Eso cada vez más, prácticamente todos ya lo tienen, hace unos años no era tanto así. Y luego, cómo se maneja los entornos con virtualización. Ahora ya temas de virtualización tipo VMware, todos, bueno, pues ya lo tienen cubierto. Habría que ver el tema de entornos cloud, infraestructuras as service,
Y el tema que está ahora de moda, el tema de los contenedores, Docker y ese tipo de cosas, pues bueno, eso es más nuevo, con lo cual está más inmaduro. Si tu organización lo está utilizando o pretende utilizarlo con amplitud, pues deberías ver eso, qué capacidades tiene la herramienta que estás seleccionando para manejar ese tipo de entornos. Al final lo que pasa es que normalmente sale primero lo nuevo y la herramienta va detrás, pero tampoco va 10 años detrás, va, bueno, con un decalaje. En la medida que hay demanda, se va haciendo. Si lo vas a hacer de nuevo y ya lo cubre, pues tenlo en cuenta. Nada más que eso. Almacén centralizado, el rendimiento, temas de indexado, que no tarde eternamente, políticas de retención, a ser posible que sean personalizadas, que no sea retengo todo 2 años, o 1 o medio, no. Esto lo retengo 2 años, esto medio, esto 1, que te permita esa flexibilidad. ¿Vale? Integridad de los datos, y aquí hablábamos del tema sería el tema de evidencia electrónica. Si tengo interés en ello, ¿hasta qué punto puedo demostrar la integridad de los datos? Hay herramientas que cuando guardan logs en bruto, a la vez que lo guardan, hacen un hashing y un sellado de tiempo. Para, oye, esto se guarda así y no ha sido modificado. Bueno, pues si para ti eso es crítico por el tipo de información que manejas, porque sabes que frecuentemente acabas delante de un juez dándole información y ese tipo de cosas se valoran, pues cuando elijas la herramienta, mejor que lo valores. No es ultra sofisticado, pero muchas herramientas no lo hacen. Y el tema de búsqueda, vale, yo tengo ahí ese mogollón de información, ¿hasta qué punto es fácil encontrar algo? ¿Qué herramientas de búsqueda me da? Bueno, pues es un tema también interesante. Siguiendo, motor de correlación, bueno, todos tienen correlación, hay que ver hasta dónde llega, las capacidades que tiene, las ventanas de tiempo que puede manejar, la integración con fuentes externas, todo ello es importante, y probarlo. O sea, porque de explicado todo es maravilloso, pero este es un tema donde sí que hay diferencias en cuanto a lo que proporciona y a la facilidad. Reglas de correlación, soporte a investigaciones, detección de patrones, rendimiento de la correlación. Todo el tema de correlación es un tema crítico en la parte de monitorización. Todo el mundo correla, pero no todo el mundo correla igual. Y aquí desde dos puntos de vista, lo que es capaz de correlar y lo fácil o difícil que es diseñar la regla de correlación. Y eso o lo ves, o por lo que te digan, complicado. Cada vez más para hacer reglas de correlación todo el mundo tiene entornos gráficos. Lo que pasa es que con el entorno gráfico no todo el mundo llega a hacer lo mismo. Hay gente que con un entorno gráfico hace determinados tipos de reglas y para hacer más tienes ya que pasar de la pantalla de tipo texto y a meter código, y hay gente que con su entorno gráfico llega a más niveles, con lo cual eso es un tema a probar. Si antes de hacer la prueba tú has pensado en alguna regla de correlación, pues oye, que se pruebe la que tú has pensado, porque a la que te vaya a probar el fabricante seguro que funciona porque la tiene más que probada y más que detallada. Es bueno probar con algo un poquito diferente. Y el rendimiento y todo eso, el tema de correlación, el tema de guardar estados para ver lo que pasa luego, interrelacionarlo, esto consume recursos, o sea, no es un tema trivial, con lo cual hay que probarlo. Si lo pruebas con una sola regla va a funcionar bien, conviene poner varias a la vez a ver qué tal va el tema. Bueno, reutilización, que hay cosas que definas en un sitio las puedes mover a otro, cómo se integra con aplicaciones, lo que hemos hablado de gestión de casos y workflow. Todas las herramientas SIEM proporcionan facilidades para eso, para gestión de incidencias, para flujos de trabajo, pero lo dicho, no son herramientas especializadas en eso, lo hacen, bueno, te puede valer, si no tienes otras, desde luego te valen, pero si tú ya tienes en tu organización este tema cubierto, pues no lo vas a utilizar, con lo cual la valoración que hagas de lo que te aporta el SIEM va a ser baja o nula, no lo vas a poner como requerimiento porque tú ya lo tienes. ¿Que no lo tienes? Pues, hombre, pasa a ser algo interesante, porque te puede estar cubriendo una necesidad por el mismo precio. Todo el tema de informes, lo hemos hablado, lo fácil o difícil que es crear informes, sin necesidad de ser el super experto en SQL, en hacer queries con SQL, las capacidades gráficas. Cuando montas una historia de estas que vale un dinero significativo, el ser capaz de proporcionar información, aparte de útil, en un formato interesante, para la alta dirección o para la dirección, es interesante, o sea, aporta valor. La visualización de ataques, bueno, en cuanto a la presentación de forma dinámica, sí, si realmente te está mostrando el ataque. Si simplemente está poniendo colorines que no te aportan nada, pues no es tan importante, con lo cual hay que verlo en un ejemplo práctico. A ver, si pasa esto, ¿cómo me lo muestras? ¿Esto me aporta algo? Sí, oye, vale.
Esto es muy bonito para que lo vea la visita que tenemos ahí detrás del cristal. Pues bueno, ponemos una pantalla con un demonio rulando, generando ahí imágenes así molonas y nos sale más barato que comprar un SIEM. Y el tema de informes, pues también. Si tú ya tienes claro que vas a hacer determinados informes, A, pregunta si vienen de fábrica o te los pueden proporcionar, o B, en las pruebas que hagas, prueba a ver lo difícil o fácil que es generarlos. Seguimos, automatización del cumplimiento, monitorar procesos de negocio, usuarios, investigación forense, respuesta a amenazas con fuentes externas. Todo esto hemos hablado a lo largo de hoy. En función de la importancia que le des a cada cosa, pues tendrás que tener en cuenta. Por ejemplo, esto, monitorización de usuarios, yo creo que es un tema importante. ¿Vale? El poder capar información desde el punto de vista de la actividad del usuario, yo creo que es importante. Ya sea porque lo hagas básico o porque tenga montado lo del User Behavior Analytics que hemos visto, pero es un tema importante, deberías valorar. El tema forense, yo diría que también. El hecho de que pueda hacer acciones automáticas, casi todos los SIEM permiten hacer cosas que pueden ser lanzar automáticamente un script que bloquee algo, que pare algo. Bueno, esa capacidad puede ser más o menos potente. Y a ti te va a dar más o menos miedo tener esa capacidad y ejecutarla por aquello de no deniegues tú el tráfico que el atacante no está denegando. Entonces es un tema delicado, pero que se puede hacer. Fuentes externas de inteligencia. Muchos SIEM, muchos fabricantes ya proporcionan en el mismo precio o por un precio módico fuentes de inteligencia, lo que hemos hablado de listas negras de IPs, ese tipo de historias. Bueno, esa es una, lo que te ofrecen. Dos, lo que te ofrecen, a qué precio te lo ofrecen. Y tres, fuera de lo que te ofrecen, cómo se integra o con qué se integra o lo fácil que es integrarlo. Pues yo creo que eso también a día de hoy habría que valorarlo porque aquí no todo el mundo es igual. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Con lo cual, en la medida, si sabes lo que quieres, pues eso. Si habéis visto la lista, el llegar a esta lista y hacer un Request for Proposal, un RFP, un pliego, hacerlo bien, es un trabajo significativo. Te sale una lista bastante extensa. Lo suyo es que pasaras por una fase previa, que en inglés sería un Request for Information, un RFI, para tener información y hacer un primer filtrado, para no meter a 5 proveedores de hardware con 10 de servicios, porque te vas a volver loco haciendo la evaluación, pero que el llegar a hacer una buena lista es un trabajo significativo. Como he dicho, una organización grande, que es la que se va a plantear eso, lo normal es que ya tenga algo, con lo cual va a tener experiencia de qué es lo que le funciona y quiere que le siga funcionando en lo que tiene, y de qué es lo que le falta, lo cual va a ayudar a llenar esa lista. Eso no es alguien que llega de cero y empieza a investigar cómo renato esas casillas, si no sería un trabajo ímprobo. Aún así, aun conociéndote tu estructura y lo que tienes y lo que necesitas, es un trabajo. Por eso decía que el proyecto de seleccionar el SIEM es un proyecto en sí mismo, no tan grande como el proyecto de desplegarlo, pero es un proyecto. Y eso hay que darle el valor, porque si no alguien puede pensar que eso se lo encarga a alguien y en un mes lo tiene hecho. Yo en un mes selecciono un SIEM, ahora no te garantizo que sea el que necesitas, pero yo te lo selecciono, y en un día también. O sea, si quieres que valga, más vale que inviertas en esa fase, porque te estás casando para un tiempo relevante. No es algo que sea aquí te pillo y aquí te mato, no. Es algo con consecuencias. El SIEM nunca es gratis, aunque te vayas a una solución open source que diga, bueno, para lo que yo quiero esto me vale, gratis no es, ¿vale? Costes, vas a tener costes directos que son evidentes, dice, me cuesta las licencias, coste directo. He de comprar este hardware, coste directo. Este almacenamiento, coste directo. Horas de consultor o equipo de consultores, coste directo. Y estas horas de formación, coste directo, vale. Costes directos existen, pero luego has de considerar. Y luego de mis administradores de sistemas van a tener que dedicar este tiempo a hacer esto otro. Voy a tener que formar gente propia para que se quede con esto. Cuando acabe este proyecto voy a necesitar operadores, voy a necesitar respuesta a incidentes, con lo cual no hay que olvidarse del coste indirecto porque ahí puede haber sorpresas. Y normalmente, como dice por aquí, si no tienes montado un SIEM decente, lo que tienes es un flojito, cutre, cuando montas un buen sistema hace aflorar más cosas, con lo cual durante un tiempo te va a generar más trabajo, porque van a salir a la luz. Como os ponía el ejemplo esta mañana, puede ser un tema de servicios por ahí que se andan conectando, que la password caduco hace tiempo, pero que siguen rulando, pues vas a tener un tiempo, vas a hacer limpieza de eso. Pero otro tipo de historias también te van a aflorar. Con lo cual, realmente llamarlo coste, pero bueno, sí, es un coste, da trabajo, con lo cual esa visibilidad, vas a tener más incidentes a investigar, porque van a saltar más alarmas, posiblemente, si no lo tienes afinado.
y también puede ser que esas alarmas que te salten sean reales, con lo cual realmente antes te estaban pasando cosas que tú no te enterabas. ¿Qué es más caro? ¿No enterarte de lo que te pasa o enterarte? Bueno, pues depende cómo es la contabilidad. Con lo cual, veamos todos los costes. No es exhaustivo, pero bueno. Nota 1, aquí estoy considerando que es un SIEM que estás desplegando en casa, ¿vale? No es un tema, es un despliegue interno. Y 2, no es un SOC completo. Si estás montando un Operation Center completo, hay más costes porque hay más actividades que las que tienen relación con el SIEM. Con lo cual esto se centra en el tema SIEM. La etapa inicial, que sería el diseño y el despliegue, coste directo e indirecto, lo hemos visto casi todo, licencias hardware, bases de datos, software, servicios, formación, configuración, tiempo, formación. Yo creo que eso lo hemos dicho varias veces, es bastante evidente. Luego tienes el SIEM y hay que operarlo, ¿vale? Hay que operarlo todos los días. Bueno, aparte de que pagues unos servicios o costes de soporte al fabricante, como todo elemento que se instala, posiblemente, y eso ya depende de tu formación, vayas contratando algún servicio profesional para alguna cosa, vas a necesitar como mínimo operadores seguro. Si tienes gente tú formada, pues igual el desarrollo de nuevas reglas de correlación, ese tipo de cosas, la hagas con tu gente, si no, pues contratarás servicios, ¿vale? Y luego costes indirectos, pues evidentemente, aparte del que opere el SIEM, el personal de monitorización, el mantenimiento, los informes, alguien se los va a tener que mirar, va a haber actuaciones. Eso va a ser continuo. Y luego, de forma puntual periódica, pues habrá que dar actualizaciones de versión del SIEM, ampliaciones, porque se ha llegado pequeño, integración de nuevas fuentes, nueva formación, personalización. Bueno, pues al final, como todo que instalamos, se queda ahí y tiene un coste de operación, ¿vale? Hay un coste de inversión fuerte y luego hay un coste de operación. Pero si aquí no le dedicas una mínima inversión, en particular en gente, acabas teniendo bueno, iba a decir ladrillo, acabas teniendo un objeto por ahí, una serie de objetos que te aportan poco valor, que acabarán muriendo de inanición. Entonces, antes de embarcarte en este viaje, ten en cuenta el paquete completo. Y, vamos, ten en cuenta que la organización lo tenga en cuenta. Lo que no puede pasar es que instales un SIEM y luego no haya operadores, nadie se lo mire. Y eso a veces ha pasado. Entonces, dices, ¿para qué quiero el SIEM? No tiene mucho sentido. Y el mismo que te lo instala está interesado en que lo operes. Igual hasta que le contes a la operación, da igual, pero que tú lo operes, porque si lo operas le vas a sacar partido. Si le sacas partido va a haber ampliaciones, va a haber integraciones, va a haber negocio. O sea, el objetivo no es instalar un SIEM, me voy con el dinero. O sea, el objetivo es instalar un SIEM, llevarme mi dinero, que funcione, y en un futuro llevarme más dinero porque le estoy sacando partido. Roles que puedes tener en nuestra historia, pues bueno, hay roles que son tanto en la organización cliente como en la empresa de servicios. Normalmente habrá jefe de proyecto de la organización, jefe de proyecto de la empresa de servicios, por eso tiene un rol así mixto. Lo habitual será que el arquitecto del SIEM lo ponga a la empresa de servicios, que la instalación y configuración del SIEM también la haga la empresa, y la integración de fuentes, pues bueno, hay un trabajo mixto. No es algo que vaya a hacer en su totalidad la empresa que contrates, ni de casualidad, sobre todo en el caso de que haya que desplegar agentes. Va a haber que dar permisos de acceso, configuraciones de red, y cuando haya que instalar algo, raro es que dejen que lo instale el SIEM, lo va a tener que instalar el administrador del sistema. El tema de los procesos, cómo van a quedar, ahí puede dar consultoría colaborar a la empresa de servicios, pero tu organización tiene que participar. Y en una primera implantación, lo normal es que la parametrización y organización la haga la empresa de servicios siguiendo tus directrices o conjuntamente. Luego te queda la evolución operación. El responsable va a ser de la empresa cliente principalmente. Lo normal es que los operadores pueden ser de uno o de otro, internos o externos. Que para fuentes que no estén out of the box contrates el servicio. Si es muy fácil, igual lo puedes hacer tú, pero igual no tiene sentido que porque de tarde en tarde haya que hacer un conector, formes a alguien en eso si no lo está haciendo con una cierta frecuencia. Te puede salir más barato contratarlo. Y luego el tema de evolución, pues depende del tipo de evolución, lo puedes hacer tú o lo puedes contratar. Al final en este ecosistema, pues puede haber gente trabajando en sitios diferentes. Yo particularmente en el pasado pues he trabajado en este rol, como proveedor de servicios básicamente, y en algún temas de cumplimiento y otras historias, no tanto como arquitecto. Pero bueno, cada uno, pues bueno.
¿Dónde hay más gente trabajando? Pues evidentemente operadores, si hablamos 24/7, en SOX, pues aquí acaba habiendo más gente. Aquí no es que no haya gente, en número hay gente, pero son proyectos más cortos, están un tiempo aquí, un tiempo en el siguiente cliente. No es la actividad más intensiva en mano de obra que nos podamos imaginar, pero bueno, sí que requiere gente, ¿vale? Todo este discurso largo y un poco tedioso de analiza bien lo que tienes, analiza bien lo que quieres, define los requerimientos, míratelo, elígetelo, esto es un trabajo significativo, bueno, es, en mi opinión, cómo abordar un proyecto de estos. También podemos pensar desde otro punto de vista el cómo no hacerlo. Elegir la solución en base a propaganda o análisis de mercado a pelo no es una buena idea. Ir variando el alcance a medida que voy desplegando la herramienta tampoco es una buena idea. Esperar que a ese que le he contratado, que para eso le pago, llegue aquí y me lo haga todo, más que una buena idea es que no es viable. O sea, ese puede llegar, instalarte el SIEM, unas reglas de correlación, las fuentes que tú le dejes integrártelas, pero llega un momento que o colabora la organización cliente o el tema va a quedar parado. Pensar que esto funciona solo, error, ¿vale? Y no implicar al resto de ecosistema afectado, personal de redes, desde luego, personal de sistemas, personal de aplicaciones, nada. Esto si viene de algún iluminado, que monta un SIEM y dice, bueno, yo monto el SIEM, integro esto, y los demás ya vendrán a pedírmelo de lo bueno que es, no va a venir nadie. O sea, cada uno tiene montado su solución como mejor o peor, y esto de ir a otro sitio central que alguien te lo controle, no suele pasar de forma natural. Y lo de desplegarlo todo de entrada, hombre, si te sobra el dinero, el tiempo y las personas, pues igual es una forma, pero yo no lo haría, porque eso supone que no obtienes resultados hasta el cabo de mucho tiempo y mucho dinero. Y llega un momento que la gente se pregunta, oye, nos hemos gastado en esto tanto y ¿qué me estáis dando? Bueno, tenemos aquí el 80% de los ya los estamos recogiendo. ¿Y? No, pues estamos recogiendo el 80% de los ¿y? Normalmente además, porque la gente lo ve en las noticias y por ahí, lo que esperan es, sobre todo, es algo más atractivo, la monitorización, la prevención, el tema de incidentes. El tema mero de centralizar logs, gastándote el dineral en un SIEM, es una cara forma de hacerlo, hay formas más baratas, con lo cual lo de los quick wins, de ir aportando resultados, es muy conveniente. La mujer del César, además de ser honrada, de parecerlo. Pues aquí, además de que esto a la larga vaya a tener valor, mejor ir dando valor a lo largo del camino. El SIEM tiene éxito si evoluciona. Se dan casos que hay una primera instalación que cumple lo prometido, funciona bien, pero luego no hay nadie evolucionándolo. Al cabo de un tiempo muere. Porque el entorno evoluciona, se va separando de lo que se hizo, esto no evoluciona a la par, empieza a haber más cosas que no se controlan y llega un momento que se muere. O sea, una organización que montó un SIEM hace unos años, que luego empieza a desplegar entornos virtuales, si no tiene en cuenta que eso que está virtualizando también lo tiene que integrar en el SIEM, llega un momento que tiene más en entorno virtual que lo que llega al SIEM, llega un momento que el SIEM no vale para nada, ¿vale? ¿Cómo te puedes quedar atascado tras un éxito inicial? No hablamos ya de que hay casos que descarrilan en la fase inicial, ¿vale? O sea, que no, te puedes caer en todo el camino. Bueno, que te quedas en recoger todo y no haces nada con ello, nada relevante más allá del tema de cumplimiento y forense. Bueno, el planteamiento es que no despliegues así, que defines caso de uso y despliegues todo extremo a extremo, desde la recolección de logs hasta la monitorización. El tema de soluciono algo y se queda ahí, pues también. O vino el auditor, nos forzó a montarlo, o alguien decidió que era la manera de pasar la auditoría, se montó para que el auditor lo diera por bueno, y aquí hasta que no vuelva el auditor ahí se queda. Cuando vuelva el auditor lo vamos a encender para que ponga que sí, que lo tenemos. Bueno, es una forma cara de obtener una nota o una marca en un checklist. Hay formas más baratas. Como he dicho, hay soluciones open source, no sé qué, según lo que esté pidiendo el auditor, igual no hace falta que te gastes el dinero en esto. Lo dicho, si no pasas de la recolección, candidatos a ser sustituido. ¿Por qué te lo van a sustituir? Pues van a decir, oye, pues hay herramientas open source, desde luego, que aparte de recoger logs, pueden hacer más cosas. Bueno, hay opciones, hay varias, si lo buscáis. Por ejemplo, antes se llamaba LK, era Elasticsearch, Logstash, Kibana, LK, ahora lo suelen llamar Elastic Stack. Bueno, al final son varias herramientas open source, básicamente estas tres. Un motor distribuido de búsqueda y análisis, un recolector de eventos y una plataforma de visualización
que combinadas y con gente buena manejándolas, puedes hacer una gestión de logs, que no una correlación tiempo real, ¿verdad?, sino la gestión de logs bastante decente. ¿Qué requiere? Gente buena. O sea, el software lo tienes, no está mal, pero requiere gente. Según para que lo quieras, es más barato que desde luego que comprarte un Splunk, un ArcSight y un QRadar y toda la leche. Va a ser más barato si te quedas en lo que te ofrecen. Si lo que estás aprendiendo otra cosa, mal. Aparte, estas tres tiene otras que también combinan y hay alguna otra familia open source que también hace cosas interesantes. Pero lo dicho, es si esto te cubre lo que necesitas. Ahora y en un futuro próximo. Según lo que quieras, pues no llega. Y como todo el mundo open source, pues requiere gente buena detrás. O sea, cuanto es open source, el nivel de soporte es el que es. No necesariamente malo, pero tampoco bueno. El manejo de mantenimiento es muy personalizable, pero todo eso requiere gente competente en la materia. Con lo cual, si no la tienes, tampoco tiene mucho sentido que te embarques. Como todo en la vida, si no lo revisas periódicamente, va degenerando. Raro es lo que permanece bien sin mirarlo. Entonces, periódicamente hay que revisar el SIEM. Oye, ¿qué está aportando? ¿Funciona bien? ¿Lo podemos evolucionar para que nos resuelva otras cosas? ¿Podemos hacer algo con ello? Esa reflexión es importante. Si llegamos a la conclusión, esto no funciona como esperábamos, no nos da resultado, ¿cuál puede ser la causa? La herramienta, hombre, si la selección de la herramienta te la has currado, igual no tanto como yo he dicho, pero razonablemente, yo creo que normalmente no es básicamente un problema de herramienta. Si la has seleccionado a matacaballo, esta misma y la pongo, puede que sí. Si la selección ha sido un poco rigurosa, no. Normalmente estará, pues bueno, fuentes de datos, mejor o peor, las personas y los procesos. Realmente igual la herramienta está bien configurada, pero no la estoy explotando, no la estoy evolucionando, no tengo gente competente, no hago nada con ella, pues no va a funcionar. Eso hace que esto, sobre todo al principio, tenga que ser más frecuente. No esperar 5 años para decir, oye, ¿y el SIEM aquel que instalamos, qué tal va? Ah, pero ¿instalamos un SIEM hace 5 años? Sí, sí, míralo, ahí están las lucecitas. Hay que mirarlo con más frecuencia. Y pues definir métricas, ¿vale? El nivel de qué incidencias me detecta. Otra métrica se te puede ocurrir. De las incidencias producidas, ¿de cuántas me avisó el SIEM? ¿En cuántas tenía en el SIEM la información relevante a posteriori? Es decir, ¿qué me está aportando realmente? He tenido 100 incidencias. El SIEM me detectó 5 y 95 me enteré por teléfono. Pues oye, igual es un tema que es mejorable. O no, el SIEM me detectó 50 y en las otras 49 vía forense sí que tenía toda la información. Pues igual, bueno, no va del todo mal. Y ver la evolución. ¿En qué medida me ayuda la resolución? Entonces, al final hay que mirarlo. Lo del ciclo de mejora continua, lo del PDCA, Plan do Check. Planifica, haz, verifica y actúa. Es decir, aparte de verificar qué está pasando, hay que tomar medidas. No te has de quedar en esto, es fatal. Bueno, es fatal, ¿qué podemos hacer? Con lo cual, esto va a funcionar, encaja bien en la gestión de la seguridad global, aporta mucho. Hay arquitecturas de despliegue de múltiples tipos, las herramientas, digamos, comerciales de gama alta tienen con algún matiz arquitecturas que te van a cubrir todas las necesidades, y luego un proyecto de implantación empieza con un proyecto de selección de la herramienta, bastante importante, es una fase previa importante. Lo que inviertas ahí lo vas a recuperar luego. Primero porque vas a elegir la herramienta apropiada y luego vas a ser capaz de al que contrates para que te la monte, de pedir lo que tú realmente quieres y necesitas y capaz de saber que te lo está haciendo. Que no acabas ahí con una caja encendida, que enciende las luces como te prometí y hemos terminado. Y luego hay una serie que tampoco son muy diferentes a otros proyectos, de cosas a tener en cuenta y no embarcarte y no equivocarte y no liarla, ¿vale? Tampoco estamos descubriendo el Mississippi, pero este tipo de proyectos sí que es cierto que ha habido un porcentaje, no mayoritario ni mucho menos, pero significativo, que o en fases tempranas o en fases medias han descarrilado. Es un tema delicado. Por otra parte, ya llevamos años con esto, las organizaciones suelen tener ya soluciones montadas y tienen experiencia, con lo cual la tasa de descarrilo va hacia abajo, porque hay más experiencia, esto es como todo. El primero que se embarcó en un SIEM igual descarriló, en el segundo igual descarrila, pero no por el mismo sitio. ¿Cómo va a evolucionar esto? Yo espero que un día esto hasta le cambien el nombre, pero por el impacto de lo que está mejorando el tema del Big Data, el tema de Analytics, por ahí las herramientas, vía integración externa o vía internalización, van a evolucionar.
Todo el tema de APTs, comportamiento, también tiene que mejorar, integrarse con aplicaciones especializadas. Cuando hay una herramienta que no cubre las nuevas, aparecen como setas otras herramientas. Alguna familia se acaba convirtiendo en algo por derecho propio y otras se acaban integrando. Bueno, eso está pasando ya. El tema de la inteligencia, evidentemente, pues aparte de que tú tengas la herramienta que sea maravillosa, ¿de dónde sacas la inteligencia, la información de lo que está pasando fuera? Depende de quién seas, puede que tengas capacidad, pero frecuentemente tú no estás inspeccionando la deep web que está pasando por el mundo, vas a tener que contratar o moverte. Bancos muy grandes, aparte de lo que contraten, ellos mismos lo hacen y están metidos en todos los fregados. Una empresa pequeña lo tendrá que contratar. El tema de la inteligencia es crítico, ¿vale? El tema del Big Data que decía y el tema del User Entity and Behavior Analytics, eso también va más, el ver el punto de vista del usuario. El SIEM, en la parte de colección de eventos, tiene una información muy rica. Ya lleva años explotándola, los avances que está habiendo permiten explotarlo más todavía. Entonces están gastando el dinero en temas de Machine Learning, de búsqueda de patrones, de comportamientos, cosas que antes no se podían, porque no se sabía, capacidad de cálculo, ahora empiezan a ser posibles, con lo cual es un mundo que va variando. Esto de los cuadrantes mágicos y tal, pues si acaba de salir, bueno, si ya hace un año que ha salido, puede haber cambios, puede haber nuevas versiones. ¿Vale? ¿Cómo evoluciona esto? Pues tú empiezas por un cumplimiento, una gestión de eventos, monitorización, gestión del fraude, seguridad física, análisis avanzado. Bueno, vas incrementando funcionalidad. O deberías intentar hacerlo, porque lo dicho, tienes ahí una riqueza de información. Ha habido empresas que en el tema de gestión de fraude han sido capaces de integrar los logs de determinadas aplicaciones y explotarlo. Otras lo tienen en aplicaciones de gestión de fraude específicas, porque bueno, ya lo tienen montado, o lo tienen en su host, o lo tienen donde sea, pero bueno, el que no lo tenga montado igual por eso una vía. Incluso hay quien lo está utilizando con temas de datos de clientes. O sea que bueno, hay quien lo empezó a hacer aquí, ya con los medios del SIEM, y ahora con el Big Data lo está moviendo a otro lado. Es un tema todo muy móvil. A nivel de alcance esto nace en la red, la seguridad, incorpora servicios estándar, aplicaciones, ahora tenemos el tema del IoT y los datos no estructurados, por ahí está creciendo. El que esté creciendo no quiere decir que por aquí no vaya también evolucionando. El tema de aplicaciones es también bastante curioso, porque el tema de los logs que generan las aplicaciones es un mundo muy variopinto. En los SIEMs originalmente no se tendía a meter el tema de aplicaciones, se centraba en los dos de la izquierda, y bueno, si es una aplicación hecha en casa, pues bueno, ya más vale que si tienes interés hayas pedido que tenga determinados registros de acceso o de logs, porque si no los tienes no te va a servir para nada. Y en aplicaciones comerciales, pues bueno, algunas son típicas que se integren tipo SAP, otras no tanto. Tienes que ver si lo vas a utilizar para algo. Integrar los logs en el SIEM para nada no tiene sentido. Hay quien simplemente lo integra para llevarlo a un repositorio centralizado, en propósito forense, pero no lo utiliza tanto para correr por el tipo de logs. Bueno, hay que valorarlo. Al final, lo que sí que es cierto es que conviene que evoluciones en alcance y en funcionalidad. Más alcance, más funcionalidad. Y un punto importante, aunque esos dos puntos no estés evolucionando, no estés incrementando el alcance de la funcionalidad, es la mejora continua. Lo que hemos hablado de revisar las reglas. Cuando tengo un incidente, volver hacia atrás y decir, ¿podía haberlo detectado? ¿Cómo? ¿Variando esta regla? ¿No variando esta regla? ¿Tengo información para analizarlo? No. ¿Puedo ir a una fuente de logs que ahora no esté recogiendo que me aporte la información que necesito? Ese tipo de reflexión es lo que enriquece y lo que sale de tu organización o de la gente que tengas ahí. Puedes tener terceros de un proveedor que estén en tu organización y ya se la conozcan. Esa es la parte que un proveedor que aterriza para una implantación no va a tener, porque no te va a conocer lo suficiente seguro. Eso es lo que lleva tiempo. Y el tema del enriquecimiento, pues ya lo hemos hablado varias veces, con inteligencia, geolocalización, información de otros sistemas, también es muy importante. Entonces ya para ir terminando, esto lo he pegado, tenéis el enlace abajo, es un resumen, bueno, una página del gobierno inglés, ¿vale? Una tabla, es una sola hoja, aspectos clave de la monitorización y requerimientos de seguridad. Bueno, lo podéis ver, pero el tráfico que atraviesa tu perímetro, la actividad del perímetro, las workstations, servidores y dispositivos internos, la actividad en tu red interna, las conexiones de red, la actividad de los usuarios, alerta en los eventos, el tema de la sincronización de tiempos, aparece aquí, y el tema del backup. Para cada cosa te dice, bueno, cosas que deberías monitorizar. Al final es un poco lo que hemos hablado. Accurate time in logs, eso es fundamental, sin eso no vas a ningún lado.
Detectar actividades no autorizadas y accesos sospechosos que violan la política de los usuarios, también lo hemos hablado, tienes que configurarlo para eso. Todo esto lo tienes que monitorizar y este tipo de herramientas de gestión de logs y SIEM son de las mejores maneras de hacerlo. Porque si lo haces utilizando herramientas individuales, que lo puedes hacer, bueno, pierdes un poco la visión de conjunto. No voy a repisar toda la lista, pero vamos, aquí os lo podéis bajar, está aquí en el PowerPoint, y es una lista como resumen que está bien, por eso la he incluido, no era para revisarla entera, ¿vale? De esta historia, y hace 7 años, en su día, bueno, estaba por ahí, o me hicieron escribir un artículo para una revista sobre el tema de herramientas SIEM, han pasado 7 años, tampoco ha variado tanto, y en esta revista, cuando escribes un artículo largo, te piden que incluyas un decálogo. Digo, pues mala. Y escribí este decálogo, que bueno, sigue siendo aplicable, ¿vale? Decide primero qué quieres y para qué lo quieres. Esto es del 2010, el SIEM era todavía más inmaduro que ahora, han pasado 7 años, pero ya llevan 3 o 4 años. Poner un SIEM porque está de moda, ahora no es una moda, o sea, ahora el que lo necesita lo tiene, pero ya no es una palabra de moda, es una gran moda. Sin personas y procesos no funciona, eso lo hemos dicho, lo he dicho, mejor dicho, varias veces, vale. Lo puedes hacer internamente o externamente, pero tu organización, tu negocio lo conoces tú. O sea, no va a venir un project manager de cualquier consultora o con un grupo de expertos y te lo va a hacer. Prueba, antes de lanzarte. Comprar por catálogo. Puedes comprar unos zapatos en el Corte Inglés porque los puedes devolver, pero esto no te lo van a aceptar la devolución y luego te habrás gastado un dinero. De donde no hay, no vas a sacar nada, ¿vale? Si no tienes capacidad de obtener los logs, la información, pues no vas a ir a ningún lado. Empieza por lo crítico, eso lo hemos hablado, por lo crítico en el sentido de que aporte más valor el estar obteniendo los logs y monitorizando y crece progresivamente. Lanzarte a todo a la vez no funciona. Cuando se va al implantador, dice, buenas, ya me he terminado, me firma usted la aceptación final, ha sido un éxito, gracias. Has escogido un tramo cortito del camino, el camino no termina nunca. Si no evolucionas, muere. El cómo se atienden las alarmas, o alertas, o como lo quieras llamar, forma parte del proyecto. En el marco del proyecto, y puede que no sea el implantador el que lo tenga que definir, sino tú, tienes que ir definiendo, vale, esto que me va a quedar, quién lo va a atender y cómo. Operador de un nivel 1, un nivel 2, una estructura, esto es para el SOC. Si ya tienes un SOC que tenía una solución y la cambias por otra, pues posiblemente sean hacer pequeños ajustes en los procesos por los cambios que introduzca la herramienta, no tengas que hacer una enmienda a la totalidad. Si no lo tenías, lo tienes que definir, y en ese caso es más importante. Como esto era el 2010, esto era más clave. Ahora lo más probable es que el que se esté planteando esto ya tenga algo, y bueno, sea un tema de ajuste. Bueno, el conocimiento puede ser doloroso. De repente el saber que por ahí tienes un agujero de 3 pares de nariz o te está pasando algo, pues decir, no, en fin, me están robando y no me había enterado. Es como cuando sale un incidente, la Análisis Forense empieza a tirar de él y dice, no, si hace 7 meses que entraron, llevan 7 meses robándonos. Pues duele, pero mejor que te enteres 7 meses que no a los 15, o sea, al final, ese tipo de dolor. Y bueno, esto lo añadí primero porque cuando llegué al 9 se me acabó la lista y había que poner 10, pues al final tú conoces tu organización y sabes qué necesitas, reflexiona en ello. Más allá de lo que yo diga aquí, o te diga otro, o diga Gartner, o diga el que sea. Como decía aquello, conócete a ti mismo, porque si no, no va a ir a ningún lado. Con lo cual, esto ha de servir para reflexión, ¿vale? Entonces esta es una foto, sonará por aquí en la Sierra de Madrid, que hay un mirador donde hay un chisme que con una flecha apuntas a un pico y te dice qué montaña estás viendo, ¿vale? Entonces el mensaje es, para ver hay que mirar y hay que saber. Nunca mejor dicho que en el tema de los logs, ¿vale? Si no recoges los logs y los tienes y los accedes, no vas a poder, porque si no miras, pero para entender lo que estás mirando hay que saber. Con lo cual, el que pongas a mirar eso tiene que saber, ¿vale? Si no haces las dos cosas, no vas a ver nada, no te vas a enterar de nada. Con lo cual, pues eso, las personas hoy por hoy son importantes. Dentro de 10 años, 20, 30, igual es el robot Manolo, que lo mira todo, pero hoy por hoy, y durante unos cuantos años más, seguro, las personas son claves. Lo que ayuda a estas herramientas en organizaciones muy grandes a que no hagan falta tantas personas, pero las que hacen falta han de saber, ¿vale? Y ya estoy terminando. Los links que han aparecido a lo largo de la presentación los he agrupado aquí, yo no sé si todos o casi todos. Recordaros la encuesta del SANS Institute sobre el log management. Bueno, los principales lo he puesto en la presentación, igual con eso tenéis suficiente, si queréis un poquito más de detalles ahí os la podéis bajar.
Evidentemente es una encuesta centrada en respuestas a organizaciones americanas, pero bueno, si lo miráis, es aplicable perfectamente a España, no nada. Para cualquiera que en su organización maneje tarjetas de crédito, eso es fundamental, el estándar PCI, y para cualquier otro, pues es un estándar que en nivel de seguridad no está mal, entra en bastantes detalles y da bastantes explicaciones, es bastante bien. Los controles críticos de seguridad, lo mismo digo, para cualquier interesado en el mundo de la seguridad, yo creo que es una lectura interesante, van por la versión 6. Y está trabajado y, en mi opinión, bien priorizado, porque hay otros estándares como el ISO que no lo he incluido porque es de pago, entonces no hay un link donde te lo puedas descargar. Al final acabas con 111 o 114 controles y, bueno, no están priorizados, están catalogados. Aquí, además, el orden lo van actualizando, lo cual es una información interesante. El cuadrante mágico de Gartner que vimos se puede bajar de ahí de Gartner, con lo cual no hay problema. El informe que vimos del 2015 sobre el landscape se puede bajar de aquí. El resumen de monitorización que hemos visto antes, que es una página, se puede bajar de ahí, con lo cual, bueno, lo tenéis ahí agrupado. En función del nivel de interés podéis bajar cosas. Gartner tiene más cosas y la verdad es que hoy en día por internet, si os ponéis a mirar, que os voy a contar, hay gran cantidad de cosas y una parte de ellas muy buenas. Luego también hay basurilla, pero bueno, el mundo es así. Si tenéis un conocimiento básico podréis distinguir fácilmente el grano de la paja, ¿vale? Y luego a nivel de libros, pues bueno, yo que haya mirado, leído tal en el tiempo, en su momento este, que es del 2009, no está mal. Es O'Reilly y tal, estos son de Cisco, está orientado más a monitorización de red, pero no está mal. Y este es de lo más reciente, 2012, porque libros tampoco se escriben tanto. De hecho, ese es este, vamos, que por aquí. No está mal, el tal Chubakin es de los más activos en este área, tiene artículos en internet muy buenos, y de lo que cuenta el libro este, que bueno, tiene contenido, y eso que en los 100 pasa un poquito por encima, pues bueno, hemos visto casi todo lo principal, ¿vale? Cosas que por aquí habla que no hemos tratado mucho, bueno, dedica un capítulo a Syslog GNG, bueno, que tenga interés en el open source y tal, es una versión evolucionada de Syslog que te permite permite cosas interesantes. Hablamos antes de Lógica, la herramienta española, el motor que hay debajo de gestión de logs es Syslog GNG, para todo el tema de envío de logs, es una herramienta que está bien. Dedica un capítulo al log encubierto, en el sentido de, para que el atacante o lo que sea tal, el tema de cómo mover los logs de forma que no sea evidente que se están recogiendo y moviendo. Como dice el libro, Security through Obscurity, seguridad por la oscuridad no es la solución, no es seguridad. Otro tema es que si tú, además de otro tipo de seguridad, tienes oscuridad, ayude. Lo que no te puedes basar es en la oscuridad porque te sueles equivocar, ¿vale? Bueno, ¿por qué mirar? Esto lo hemos hablado, técnicas de análisis, filtros de correlación, análisis estadístico, data mining, repo, sumarización, visualización. Bueno, dice, errores típicos en el tema de login. No hacer login, no mirar en los datos de login, almacenar los logs por muy poco tiempo y, bueno, ignorar el log de las aplicaciones, solo mirar en las entradas malas conocidas, quedarte solo ahí, puede haber otras que tú no sepas que son malas que lo sean, y bueno, y priorizar antes de la recolección. Pues nada, no es muy diferente a lo que hemos dicho, pero sí. Bueno, aquí habla de herramientas, open source, bla, 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 habla de los SIM, el tema de procedimientos, revisión de los logs, el tema de ataques contra los sistemas de logs. Desde luego, cuando un atacante consigue el control de un servidor de cualquier tipo, suele ser normal que pare el log o lo altere y que borre las huellas. Atacantes más sofisticados van a intentar borrarte también o pararte en la recolección centralizada de logs, o sea, borrar sus huellas, no tiene más misterio. Entonces es un tema también interesante. Dedica un capítulo a la gestión de logs para programadores, en el sentido de qué debería un programador loguear y tal, qué debería programar, con los conceptos de rotación de logs, ese tipo de cosas, el cumplimiento, el tema de cloud logging, el tema de llevar tus logs a servicios que hay en cloud. Como hemos hablado, para empresas no demasiado grandes puede ser una solución. En lugar de almacenarlo localmente, me lo llevo a la nube. Habrá que ver también los costes de comunicación, los servicios que tengas, pero bueno, puede ser una solución si estamos hablando de almacenamiento, ¿vale? Y el tema de Big Data y futuro. Bueno, es del 2012, no está, si se lee ahora sigue estando de actualidad, no se ha quedado descatalogado, pero bueno, salvo que tengáis un interés muy muy grande, gastarse el dinero en un libro, pues bueno, yo me lo dejaría para una segunda iteración, desde luego, y con lo que hay en internet y la paliza que os he metido yo aquí,
Para empezar tenéis más que suficiente, pero que material lo hay, y si tenéis interés lo hay. Luego, papeles en la vida de esto, los hay múltiples, os puede afectar porque seáis administradores de algo y os toque integraros con alguien que está implantando un SIEM. Os puede tocar porque estéis implicados en la implantación del SIEM y la integración, desde nivel de integrador, desarrollo de conectores, arquitecto, lo que sea. Os puede tocar porque estéis en seguridad y tengáis que interactuar con los que llevan la herramienta para que os la personalicen, os den información. Os puede tocar porque estéis en el SOC en respuesta a incidentes y seáis usuarios del SIEM o tengáis que pedir que se modifiquen cosas. Bueno, os la podéis encontrar en muchos lugares. Trabajando con ella, pues no hay tanta gente trabajando con ella, lo cual es bueno y es malo. Es malo porque tampoco hay tantos puestos de trabajo en esto y es bueno porque hay relativamente poca gente que sepa de las herramientas más potentes y para esa gente hay demanda. Pero saber de una herramienta a fondo es una inversión de tiempo notable. De hecho, es uno de los motivos por los que hay poca gente. No es barato y lleva mucho tiempo. No tiene más misterio, entonces ya sabéis. Hay cosas que hace falta mucha gente y hay mucha gente, y hay cosas que hace falta poca gente y hay poca gente, con lo cual la oferta-demanda encaja. Pero vamos, gente que sepa mucho no abunda tanto. Y con eso yo estaría ya terminando, ¿vale? Que me he ido, bueno, a las 4:20, entonces no sé. No es que hayáis hecho muchas preguntas, pero vamos, no sé, no he visto a nadie que dé con la cabeza en la mesa, lo cual me alegra, porque es muy doloroso. Y después de comer a veces pasa, pero vamos, os agradecería un comentario, pregunta, aunque lo dicho a nivel práctico, pues con Arturo tendréis ocasión de interactuar con él, es responsable de seguridad, como él ha dicho, él no toca el SIEM, pero sí que pide que le hagan cosas y es usuario, o sea, tiene capacidad de dirección en ello, con lo cual tiene un punto de vista mayor que el que pueda tener yo, que al fin y al cabo me dedicaba a proyectos de implantación en el pasado, pero luego no lo vivo en el día a día, o sea, es otro punto de vista más directo, lo mismo que Iván. Iván es responsable de seguridad y está en el día a día, o sea, está en la fase ya no de implantación, sino de operación. Iván se va a centrar en flujo de red, Wireshark. Wireshark es, bueno, es curioso, supongo que conocéis la herramienta o no, analizar el tráfico de red. Yo, por ejemplo, no soy usuario de Wireshark, no voy a engañar a nadie, pero en un proyecto que estuve implantando un SIEM teníamos un problema, no funcionaba ni para atrás y el arquitecto, que sí que era un gurú del Wireshark, se puso a analizar el tráfico y el clúster de las narices estaba mal configurado, estaba duplicando paquetes y generando fenómenos paranormales en la red, porque habían configurado mal la red. Y llevábamos protestando 2 meses en el cliente. Era culpa del cliente, por otra parte. Pues bueno, no es un tema de seguridad, pero tenía efectos colaterales, con lo cual yo creo que con el cambio que ha hecho Arturo para incorporar la parte de Alien Ball, más lo de Iván, que ha refinado lo que ya hizo, yo creo que será interesante. Y el tema del que les hayáis visto, aparte que veis la cara que tienen, es para motivaros a interactuar con ellos. O sea, por eso lo hemos hecho y se han esforzado en venir aquí, de cada uno desde su sitio de trabajo, a presentarse. Entonces, por mi parte, salvo preguntas, nada más. Sé que os queréis ir todos, con lo cual sé que no va a haber preguntas, pero bueno, yo os las tengo que pedir, porque para eso he venido, y os he pegado aquí un discurso largo y tendido sobre la materia. Como he dicho, el PowerPoint yo creo que está bastante completo en lo que he contado. Si en algún tema algo no tenéis claro, me ponéis un correo y me lo decís, vamos, y yo os contesto. Pero he tratado de que sea bastante autocontenido, más allá de anécdotas, comentarios que pueda haber añadido yo o reiteraciones. Así que, por mi parte, nada más, y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.